Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy desarrollaremos el taller número 1, el cual les servirá de base para realizar el trabajo final. En este trabajo final recordemos que se les pide a ustedes que desarrollen la contabilidad de una empresa que ustedes mismos van a crear hasta dar por resultado el balance y el estado de resultado de dicha empresa durante un mes. De manera rápida, ¿cierto? Veremos cada uno de los pasos que tendremos que seguir en un documento Excel que ya yo he creado con cada una de las cosas que ustedes tienen que ver o tener en cuenta. Este documento Excel yo se los voy a enviar para que ustedes puedan realizar dicha operación. Dentro de operaciones realizadas en Excel que realizo, solo tengo en cuenta la retención por renta y el IVA. No aplico rete IVA ni demás retenciones para mejor manejo de los temas mientras desarrollamos en clase ese tipo de temas. Recordemos que la retención por renta en compras, ¿cierto? Retención por compras se aplica cuando la compra es mayor a 27 VT. Recordemos que la VT es la unidad de valor tributario que todos los años cambia según lo dictado por la DIAN. Entonces tengamos en cuenta que no vamos a aplicar rete IVA en este ejercicio, mientras se adquiere un mayor conocimiento, mayor dominio de este rete IVA. Solo aplicaremos el IVA, y en este caso el IVA general, que es del 19%, y la retención por compra, que se aplicará cuando es mayor la compra a las 27 VTs. Entonces, de manera rápida, el archivo en Excel que les he creado es el siguiente. En la primera parte del archivo en Excel encuentran un plan de cuentas, cual ustedes pueden utilizar para ir buscando las cuentas que ustedes tienen. Tienen los códigos y tienen las cuentas. La primera, que como lo pueden ver. En el segundo, tiene la parte inicial. En la parte inicial, les estoy colocando la primera parte que nos dice cómo se constituyó la empresa, con los aportes del socio A y el socio B. Y acá abajo tienen, en la parte de acá abajo, ya tienen cómo se realizaría el asiento de dichos aportes. Colocamos en caja lo correspondiente a lo que entró en efectivo por parte de los dos socios. También podrán darse cuenta que yo utilizo no solamente el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, el parcial, el débito y el haber. Utilizo también algo que se llama parcial. Este parcial, que ustedes pueden ver aquí, simplemente lo vamos a utilizar para colocar las cuentas auxiliares o las subcuentas de la cuenta. Las cuentas son las que llevo al debe y el haber. Ustedes por lo menos podemos ver que dentro de la 110505 tenemos caja general. Recibimos en efectivo de parte de los socios 2.500.000. Esto que es la suma de 1.000.000 que aportó un socio y 1.500.000 que aportó otro. Esto me da 2.500.000. Miren que lo llevo al parcial. Y en caja, que es la cuenta, es donde decido si lo llevo a débito o a haber, según su naturaleza. Recordemos que la naturaleza de los activos es de naturaleza débito y caja hace parte de los activos. Por lo tanto, lo registro en el débito. Así hago con cada una de las cuentas.
¿cierto? Recordemos que los activos arrancan por el número 1, es el primer dígito. Entonces todas estas cuentas, si podemos ver que tenemos en el primero, son activos. Y como me están aumentando todas, las llevé al débito. Luego cuando llego, la contrapartida sería el aporte social. El aporte social arranca por 13. Estamos hablando de un patrimonio. El patrimonio aumenta por el crédito. Por lo tanto, haría la suma de todos los créditos, ¿cierto? La suma de todos los débitos que tengo acá para que me dé el crédito. Dentro de la 3105, aporte social, está la subcuenta 310505, cuotas y partes de interés social. Y a ella le creo unas cuentas auxiliares. La 31050501, que sería el socio número 1, Daniel Coronado. Fíjense que le estoy dando un nombre, le estoy dando una cuenta auxiliar para saber que es de tal socio. Y la 31050502, Andrés Gutiérrez, que es otra cuenta auxiliar que creo dentro de la empresa para recibirme al socio B, que son otros 4.500.000. A cada uno de los dos, como estoy hablando de cuentas auxiliares, lo estoy colocando dentro del parcial. Y la suma de los dos lo llevo a la 3105, que es la cuenta. Y recordemos que el pasivo aumenta por el haber o crédito. Por lo tanto, son los 9 millones al haber. En este mismo ejercicio, les coloco acá cómo se crea el balance inicial con esos datos que tenemos allá arriba. Entonces recordemos que el balance inicial, ¿cierto? Arranca con el nombre de la empresa, la descripción de la empresa, donde está el nombre y está el NIT, y la fecha en la cual para la cual se está realizando dicho balance. En este caso a 1 de enero del 2017, este balance inicial. Sabemos que los activos los dividimos en activos corrientes, activos no corrientes, que normalmente los activos corrientes estamos hablando de la 11 a la 14, y los activos no corrientes normalmente hablamos de la 15 a la 19. Entonces tenemos que dentro de los activos corrientes tendríamos cajas, tendríamos mercancías no fabricadas por la empresa, y eso me daría el total del activo corriente. Y los activos no corrientes tendríamos equipo de oficina, equipo de comunicación y computación, y eso me daría el total de activos no corrientes. Y que la suma de los activos corrientes y los no corrientes me daría el total de activos. Dentro de los pasivos sabemos que no tenemos ninguno, y el patrimonio tenemos el aporte social. Entonces el total patrimonio sería de 9 millones de pesos. Luego aplicamos la ecuación patrimonial, que nos dice que el total activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. El total activo son 9 millones y el total pasivo más patrimonio son 9 millones, con lo cual estamos hablando de que el balance está cuadrado. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos acá en la primera parte, estamos diciendo mercancía no fabricada por la empresa, está diciendo la mercancía que me está ingresando para la venta. Normalmente las empresas el ingreso y salida de mercancía lo llevan en un documento llamado CARDES. Acá les creé un CARDES parecido para el manejo que vamos a tener en la empresa, donde me va diciendo las entradas y salidas de dinero. Entonces, por lo menos el inventario inicial, que fue el que aportó el socio, nos está diciendo que el primero del 17 entraron, ¿cuántas unidades? 30.000 unidades. La cantidad 100 y el valor 3 millones de pesos. Para determinar en el CARDES, esa fue la primera entrada. Y luego seguiremos con los demás ejercicios desarrollándolo dentro de entrada. El CARDES está constituido por entradas, salidas y saldo. En las entradas colocamos las entradas, las compras, y en las salidas
las ventas que hemos realizado. Las entradas van a sumar, las salidas van a restar. A medida que iremos desarrollando el ejercicio, miraremos un poco más del CARDES. Entonces ya teníamos nosotros el balance inicial. Entonces acá les tengo la parte de los movimientos. Los movimientos que realizamos durante todo el mes. Entonces lo primero que hicimos fue hacer apertura de la cuenta corriente en Bancolombia con lo existente en caja. Entonces tomamos todo el dinero que teníamos en caja, lo vamos a retirar y lo vamos a llevar a la cuenta de bancos. Para eso tomamos y decimos cuál es la cuenta de banco, la 1110. Como es un activo que me está aumentando, lo llevo al débito. Y en el caso de caja, como es un activo que me está disminuyendo, lo dejo al crédito. Con lo cual me daría la partida doble, en el cual la suma de los débitos es igual a la suma de los créditos. En el siguiente ejercicio me dice: se contrata el siguiente personal: una secretaria con un sueldo de 750.000 pesos mensuales, un mensajero con un mínimo y un gerente con 4.500.000. Con esto no podría ser ningún movimiento contable porque no hay ningún soporte contable que estemos pagando. Simplemente nos están diciendo que están haciendo una contratación. En enero 8 me dicen que se compra a crédito 50 yin, a régimen común. Se supone que nosotros somos régimen común también, a 35.000 pesos cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si estoy comprando jeans, lo que me entra a mí son jeans. ¿Eso qué es para nosotros? Mercancía, mercancía que no está fabricando la empresa. Por lo tanto, lo llevo a la cuenta número 1435, que es mercancía no fabricada por la empresa. Como es un activo y me está aumentando, lo registraría en el débito. Y esta 143506 es la subcuenta que yo he creado dentro de la empresa para decir el producto GIN, que lo llevaría parcial, ¿cierto? Como estamos comprando, ¿cierto? Estamos comprando el IVA, sería un IVA descontable. Recordemos que existe IVA generado e IVA descontable. IVA generado es cuando vendo. Se llama IVA generado porque ese IVA yo se lo tengo que pagar a la DIAN. Cuando estoy comprando, lo que se crea es un IVA descontable. Un IVA que cuando vaya a presentar mi declaración de IVA me lo voy a rebajar, me lo voy a descontar de mi declaración, porque se supone que ya lo pagué por anticipado o algo así. Entonces me dejan normalmente dentro de la misma 2408 el IVA generado lo ubico en el crédito y el IVA descontable lo ubico en el débito. Entonces la 2408, como se trata de una compra que estamos realizando nosotros, lo llevamos como IVA descontable aplicando la tarifa del 19% del IVA general, ¿cierto? ¿Sobre qué valor? Sobre el valor de la mercancía que estamos adquiriendo, el costo de la mercancía. Entonces sería los 1.750.000 lo multiplicaría por el 19%. Eso me daría los 332.500, que registraría en el débito de la 2408. Aplicamos también la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando superen las 27 VTs, debemos aplicar la retención por compra y debemos aplicar la retención por IVA. Pero recordemos que en este caso no vamos a meternos con retención por IVA, solo por retención en compra. Entonces el valor de la VT para el año, por el valor para el año 2007 está en 31.859. Si este valor lo multiplicamos por las 27 VTs, cierto que tendría que ser para superior, aplicamos la multiplicación,
me daría 860.193. Entonces cualquier compra que supere ese valor le tendríamos que aplicar tanto rete IVA como rete fuente por compra. Para este caso no vamos a aplicar el rete IVA, solo la retención en la fuente por compra. El valor de la retención en la fuente por compra, recordemos, es de 2,5 para declarantes y del 3,5 para no declarantes. En este caso estamos asumiendo de que la persona que nos está vendiendo es una persona declarante. Por eso aplicamos el 2,5. ¿El 2,5 sobre qué valor? Sobre lo que me costó la mercancía, que fue 1.750.000. Al aplicar el 2,5 del 1.750.000, me darían los 43.750. Como este dinero yo lo estoy reteniendo para pagárselo a la DIAN, recordemos que estamos hablando de un pasivo. Cuando los pasivos me están aumentando, los llevo al crédito. Y como me dice que la compra fue a crédito, quiere decir que se la quiero debiendo a la persona que me provee, o sea, mi proveedor. Que estamos hablando de un pasivo que me está aumentando con esa persona. Entonces, simplemente realizo la operación. 1.550.000 más los 332.500 y le resto los 43.750 que me darían los 2.038.750. Recordemos que no estamos aplicando la retención por IVA, que en este caso se debería aplicar en casos normales, pero para no confundirnos no vamos a aplicar. Luego me dicen que realizamos una venta de contado a régimen simplificado. Nosotros le estamos vendiendo a régimen simplificado, nosotros somos régimen común. Le decimos que le estamos vendiendo 5 jeans a 50.000 pesos cada uno. Entonces, si estamos vendiendo de contado, se supone que el dinero nos entra, ¿cierto? Nos estaría entrando, sería banco. Directamente al banco. Ahí estamos utilizando la cuenta del banco que teníamos creado. En este caso, que como ya vieron arriba, la tengo como Bancolombia. La 1110-0501, que sería Bancolombia. ¿Okay? Estamos vendiendo. ¿Cuál sería la cuenta de la venta? Entonces, estamos recibiendo un ingreso. ¿Cierto? Como es un ingreso, estamos hablando de comercio por mayor y al por menor, que es la 4135. Recuerden que es el ingreso. ¿Qué es el ingreso? La multiplicación de los 5 jeans que estamos vendiendo por los 50.000. ¿Cuánto me está terminando? ¿Cuánto supuestamente me está ingresando? 250.000 pesos. Aquí tienen la subcuenta utilizada, que es la 413524, venta de productos textiles. 250.000, ¿cierto? Ahora, sobre esos 250.000 es que yo voy a sacar el IVA, que en este caso sería IVA generado, porque estoy vendiendo. Yo le aplicaría el IVA a él y ese IVA después yo se lo tendría que pagar a DIAN, por lo tanto es un pasivo. Entonces tengo los 250.000, le aplico una tarifa del 19% del IVA general y eso me daría los 47.500 pesos. Cuando yo aplico esos 47, ya serían los 47.500 pesos, que por ser un pasivo me iría aumentando, me iría al crédito, los 47.500 pesos. Ya calculado estos dos, que voy a calcular cuánto me va a pagar. Entonces esta persona me tendría que pagar
los 5 yenes por los 50.000 pesos que le estoy vendiendo más el IVA. Entonces sumaría estas dos casillas y esto sería lo que me va a dar igual al banco. En este caso, sumo lo que era en comercio por mayor y por menor, le sumo el impuesto sobre las ventas por pagar y me daría 297.500, que es lo que yo llevo al débito en el banco. Pero recordemos que cada vez que vendemos, tenemos que hacer el registro del costo de la mercancía vendida, ¿cierto? Ese costo de cuánto nos costó esa mercancía que hemos vendido. Entonces, utilizamos la cuenta, la 6135. ¿Cómo sé yo cuánto me costó esa mercancía? Entonces recuerden que les hablaba de Cardes. Entonces acá en el Cardes me está diciendo a mí que yo tenía inicialmente un inventario inicial de 30.000 unidades, el valor de 100 unidades con un valor de 30.000 cada una, y eso me daba 3 millones de pesos. Ese fue el inventario, lo que aportó el socio al comienzo. Luego realizamos la primera compra, que fue de 150 unidades, que fue de 50 unidades, disculpen, que fue de 50 unidades, cada una me costó a mí 35.000 para un total de 1.750.000 pesos. Luego simplemente tendría que coger el saldo que tenía, que era 100, le sumaría las 50 que me entraron para 150 y cogería el saldo que tenía al comienzo, que eran 3 millones, y le sumo el 1.750.000, entonces ya tendría 150 unidades a 4.750.000 pesos cada una. Entonces ya nosotros vamos a ejecutar nuestra primera venta. Entonces, para saber yo el costo de las unidades para venderlas, simplemente divido el valor en saldos que tengo, que serían 4.750.000 pesos ahora mismo, entre la cantidad de unidades, que serían 150 unidades. Al dividir 4.750.000 entre 150, me daría 31.667 pesos. Entonces ese sería el costo de cada una de las unidades que voy a vender. Como estoy vendiendo 5, multiplicaría 31.667 por las 5 unidades y eso me daría 158.333 pesos, ¿cierto? Acá aparece el saldo. Para el nuevo saldo que me quedarían, simplemente tenía 150, le resto las 5 que salieron y me darían las 145 unidades. Y para saber el valor de esas unidades, a los 4.750.000 le restaría los 158.333 y eso me daría los 4.591.667 de la primera venta. Entonces acá, en los movimientos donde estábamos, ¿cuál sería el costo de la primera venta de esos 5 jeans? Los 158.333. Entonces acá tenemos costo de la mercancía vendida, 158.333. Recordemos que costo es de naturaleza débito. Y como el costo me está aumentando, lo registro en el débito. Y de la 1435 tengo que sacar esos mismos 138 para los 158, 333, para disminuirle esa mercancía no fabricada por la empresa en el mismo valor, ¿cierto? Y ahí ya tendríamos el ejercicio del 10 de enero. Luego en enero 11 nos dice que se realiza crédito al banco por 20 millones de pesos.
se realiza crédito al banco por 20 millones de pesos para ser pagados a 12 cuotas fijas a una tasa de interés del 15% anual. ¿Qué pasa con eso? Nosotros, pues, ¿cuánto nos está ingresando? Vamos a decir que nos están consignando esa plata en el banco. ¿Cuánto nos estaría ingresando al banco? 20 millones de pesos. Como el banco me está aumentando, iría en el débito. Pero al mismo tiempo estamos adquiriendo una obligación financiera con el banco. Es un pasivo que nos está aumentando por 20 millones de pesos. Ustedes se preguntarán para qué colocamos eso de 12 cuotas fijas a tasa de interés del 15%. Eso lo vamos a realizar más adelante cuando hagamos los ajustes que estamos pagando por esa tasa. Por ahora lo importante es que sepan cómo estamos manejando esta parte de acá. Nos dice que en enero 16 se hace apertura de un CDT por valor de 5 millones a una tasa del 6% anual pagaderos trimestre anticipado. Entonces, ¿qué nos están diciendo a nosotros? Que vamos a realizar o que estamos haciendo apertura de un CDT por valor de 5 millones de pesos. Por eso utilizamos la cuenta 1225 certificados, que como es un activo que me está aumentando por 5 millones de pesos, como nos dice el ejercicio. Nos está diciendo, ¿cierto?, que estamos recibiendo, digámoslo así, una tasa de 6% anual pagadero trimestre anticipado. O sea que a nosotros nos están pagando nos están pagando un 6% anual pagadero trimestre anticipado. Entonces teníamos nosotros que por los 5 millones nos van a pagar anualmente un 6%. O sea que nos estarían pagando al año los 5 millones por el 6%, que serían 300.000 pesos, ¿cierto? Pero nos dicen que nos van a pagar, esto sería para los 12 meses, nos dicen que nos van a pagar trimestre anticipado, o sea que nos van a pagar 3 meses. Entonces esto lo dividimos entre 12 para saber cuánto pagarían mensual. Me estarían pagando 25.000 mensual, y como nos dicen que nos van a pagar 3 meses por anticipado, esto lo multiplicaríamos por 3. Y me daría los 75.000 pesos. Entonces a mí me están pagando como ingresos por intereses 75.000 pesos. Aquí podemos ver la cuenta 27.0, podemos ver la cuenta $27.05, ingresos recibidos por anticipado, por un valor de 75.000 pesos. Ustedes dirán, ¿por qué los estoy llevando a la 27.05 si se trata de un ingreso? La respuesta es la siguiente. Recordemos que dentro de los pasivos se encuentran los pasivos diferidos, que es el grupo 27. Y que estos ingresos diferidos o estos pasivos
diferidos representan los valores que recibimos antes de que se generen. O sea, un pasivo anticipado. A nosotros nos están pagando esos dineros por anticipado. O sea, todavía no se ha cumplido. Al momento que se cumple el primer mes, ya nosotros podemos estar hablando de que se han generado esos pasivos. Mientras tanto, es un dinero que nos están pagando por adelantado, por lo tanto, digamos que para nosotros sería un pasivo. Una plata que estamos debiendo hasta que se cumpla el tiempo. Al mismo tiempo que estamos haciendo estos ingresos recibidos por anticipado, que nos lo están pagando, por el hecho de recibir esos ingresos, ¿cierto? Nos están aplicando un anticipo del impuesto. La persona que nos está pagando eso nos va a aplicar una retención del 7% establecida por el gobierno nacional por los intereses que genera dicho certificado como CDT. Entonces, como son intereses, nos cobran del 7%. Entonces, a los 75,000 pesos le aplicamos el 7%. Y me daría 5,550. Recordemos que esa retención que nos aplica, que nos están aplicando, para nosotros es un anticipo, o sea, es un activo. Porque recordemos que esos anticipos nos los vamos a descontar cuando hagamos nuestra declaración de renta. Además, tenemos que calcular el valor que nos va a tocar sacar del banco. Entonces tenemos, en el banco, normalmente tenemos los 5 millones de certificados, que acá lo tenemos, 5 millones, más el anticipo que nos toca pagar, menos los 75,000 de ingresos que nos están pagando por anticipado, y eso me daría un total del banco que me tocaría sacar ese dinero de 4,930,250 pesos. En el siguiente ejercicio nos dicen que en enero 20 se pagan servicios públicos por valor de 500,000 pesos. Energía eléctrica por 400,000 y alcantarillado por 100,000. Entonces, como estoy pagando los servicios públicos, estoy tomando la plata del servicio contra el banco. Entonces, un gasto de servicio contra banco. Aquí pueden ver que coloco la cuenta 5135 servicio con sus subcuentas que me dicen cuánto es por acueducto y energía eléctrica. Lógicamente, como es un gasto que me está aumentando, iría al débito. Y la plata la sacaría del banco, la cual iría al crédito. Siguiente ejercicio nos dice que se vende de contado a régimen común 60 jeans a 45,000 pesos cada uno. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vendiendo. Nosotros recibimos ingresos, los 60 jeans, ¿cierto? Estamos vendiendo 60 jeans por 45,000 pesos cada uno. Por lo tanto, a la cuenta de 41.35 irían los 2,700,000 pesos. Para saber el valor del IVA, ¿cierto? El IVA, que en este caso es generado, simplemente aplicamos los 2,700,000 pesos por el 19%. Estamos aplicando. Para saber, recordando que aquí no estamos cobrando el anticipo de IVA, simplemente el anticipo de
por compra en renta. Luego aplicaríamos, ¿cierto? Al valor de los 2.700.000 le aplicamos el 2,5 del anticipo de impuestos de renta. Y para saber cuánto tengo que sacar de banco, simplemente aplicaría la operación 2.700.000 más los 517.000 más los 67.000 menos los 77.500, y esto me daría los 3.145.500. Y recordemos que cada vez que vendemos tenemos que sacar el costo de la mercancía vendida. Entonces nos vamos acá a Cardes. Y en el Cardes nos está diciendo que en la segunda venta que realizamos por 60 unidades, ¿cuál es nuestro valor unitario? Nos está diciendo que tenemos que dividir otra vez 4.591.667 entre 145 unidades, que era lo que me quedaba. Y eso me da un valor unitario de 31.667. Como estoy vendiendo 60 unidades, multiplicaría 31.767 por las 60 unidades. Eso me da un valor total de 1.900.000 pesos. Ese sería el valor de las 60 unidades, el costo de las 60 unidades. Entonces acá en los movimientos ya sabemos que es 1.900.000 pesos. Entonces acá nos vamos y decimos que comercio por mayor y por menor son 900.000 pesos, costo de la mercancía que vendí. Y en mercancía, la 1435, saco el 1.900.000 pesos. ¿Ok? Y por acá nos dicen que compramos de contado a régimen común 10 jeans a 40.000 pesos cada uno. Estamos comprando. Entonces, sabemos que la mercancía nos está entrando, que el impuesto que estamos aplicando, impuesto a las ventas, serían de el 19% de los 400.000, que son 76.000. Como no supera las 27 VT, ¿cierto? Porque no supera los 800, no está superando los 800, no está superando los 800.000, los 860.199, que sería el valor de las VT por el número de VT, las 27 VT por las 31.859, para que me dé los 860. Entonces nosotros no tenemos que aplicarle la retención en compra. No habría que aplicarle retención en compra, ¿cierto? Entonces el asiento nos quedaría de esta manera. Mercancía a los 400, el impuesto a las ventas por pagar los 76.000, y el banco sería la suma de los 400 más los 76.000, que me da los 476.000. Ahora me dicen que se hace apertura del fondo de caja menor con una base de 500.000 pesos. Cuando abrimos caja menor, ¿cierto? Simplemente estamos trasladando, digámoslo así, estamos trasladando un dinero para la caja. Entonces estamos sacando el dinero de donde tenemos. Como no tenemos dinero en otro lado sino en banco, retiramos el dinero del banco, ¿cierto? Al crédito, y lo llevamos a la caja, en este caso una caja menor, de que estamos hablando, que serían 500.000 pesos. Durante el ejercicio nos dicen que en enero 28 se hace reembolso de caja menor. Así, gastos y transporte 120.000, gastos papelería 80.000 y elementos de aseo
y cafetería 150.000. ¿Qué me quiso decir eso a mí? Yo tenía 500.000 pesos en esa caja menor, pero fui retirando el dinero con los diferentes gastos que se fueron dando. En esto podemos sumar que se dieron unos gastos de 350.000 pesos. ¿Qué debemos realizar nosotros? Vamos a hacer un reembolso de caja menor. El reembolso de caja menor en realidad en el asiento no se hace directamente contra la caja. Simplemente se toma como si esos gastos los hubieras pagado directamente del banco. Entonces normalmente decimos, hacemos como si esos gastos los hubiéramos pagado directamente del banco. El dinero sí, lo fuimos a retirar del banco, esos 350, lo metimos en la caja menor para que vuelva a tener esos 500.000 pesos, pero en el asiento se verá como si esa plata que retiramos del banco hubiera llegado directamente a pagar esos gastos. Entonces utilizamos la cuenta de la 5195, los gastos diversos, ¿cierto? Entonces tenemos que en taxis y buses fueron 150, útiles de papelería los 80 y los elementos de aseo y cafetería. Y aquí lo ponemos contra el banco directamente, porque en ningún momento utilizamos la cuenta caja. Caja va a mantener sus mismos 500. Esos 350 los reembolsamos, aunque manualmente, si lo vemos físicamente, lo que estamos haciendo es coger los 350 de banco y llevarlos a caja menor. En el asiento nos aparecerá como si hubiéramos pagado la plata directamente del banco a la caja. Y luego viene la parte del pago de la nómina. Entonces, así como les dije que para el caso de las ventas teníamos el CARDES, que aquí lo tienen, para el caso de la nómina, yo les estoy haciendo la nómina como normalmente se realizaría. En este caso, decíamos que teníamos un gerente con un sueldo de 3 millones de pesos. El secretario con un sueldo de la secretaria con un sueldo de 900.000 pesos y el mensajero con un sueldo mínimo de 737.717 para un total de los 4.637.717. ¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? El derecho a auxilio de transporte lo tienen derecho a aquellas personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. En este caso, las personas que tendrían derecho a ese salario mínimo serían la secretaria y el mensajero. Ese auxilio de transporte está estipulado en 83.150 pesos. No hay horas extras, ninguno trabajo horas extras. El devengado de esto sería, por lo tanto, para el caso del gerente, 3 millones y para el caso del secretario y mensajero, el sueldo más el auxilio de transporte. En salud, se aplica, para salud, se le aplica una retención al trabajador del 4%. Entonces le aplicamos el 4% a cada uno de los empleados. Y para el caso de pensión también se aplica el 4% para cada uno de los empleados. Fondo de solidaridad pensional se le aplica a aquellos empleados que ganen 4 o más salarios mínimos. En este caso, sabemos que el salario mínimo es igual a estos 737.000. Si lo multiplicamos por 4, me daría 2.950.800. Por lo tanto, este personaje, el gerente, está ganando 3 millones de pesos, tiene acá en total de vengado, habría que aplicarle el fondo de solidaridad, que equivale a un 1% mensual del total de vengado. Entonces le aplicamos el 1%, me darían los 30.000 pesos que le estamos aplicando. Con el tema de retención, todavía no nos vamos a meter. El tema de retención,
Total deducciones. Entonces aplicamos la suma de todas las deducciones, que en este caso sería la salud, más la pensión, más lo que aportaron a fondo de solidaridad. Eso nos daría el neto a pagar, que es lo que le terminan pagando en las cuentas a cada uno de los trabajadores. ¿Cierto? Ahí. Y luego realizamos las apropiaciones que realiza la empresa. Estas apropiaciones que está realizando, estas apropiaciones o provisiones que realiza la empresa, las hace por cada uno de los siguientes términos. Entonces recordemos que para salud, la empresa está obligada al 8,5%. ¿De qué? Del total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, si ven la formulita, estoy tomando E6, que es el total de vengado, menos C6, que es el auxilio de transporte. Y a esa le aplico el 8,5%. Lo mismo para la pensión. Entonces, para la pensión también es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Y lo multiplico por el porcentaje que le toca al empleador, que es el 12%. Para los riesgos profesionales, lo mismo. Total de vengado menos el auxilio de transporte. Y lo multiplico por la tarifa por la cual está cobijado el empleado. En este caso la coloqué del 0,522%. En el caso del SENA nos dicen que es para el SENA, se trata del 2% para el SENA. ICBF 3%. Y la caja de compensación familiar el 4%. Recordemos que estos aportes para fiscales hay empresas que ya no lo pagan. ¿Por qué? Porque fueron cobijados primero por el CRE y ahora por algo que se llama autorretención de renta, que modifica. Pero siempre tengamos esto presente, por si acaso la empresa donde están ustedes laborando aplica. ¿Ok? Entonces recordemos SENA 2%, ICBF 3% y caja de compensación 4%. ¿Sobre qué? Sobre total de vengado menos el auxilio de transporte. Y para provisión para prestaciones sociales, que tenemos cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio y vacaciones. En las cesantías y en las primas de servicio es en el único que se hace sobre el total de vengado. Entonces tomamos E6, que es el total de vengado, y lo multiplicamos por el 8,33, que es el porcentaje que se aplica para cesantías mensualmente. Intereses de cesantías, tomamos el valor de las cesantías, que sería G11, y lo multiplicamos por el 1% de intereses de cesantías. La prima de cesantías la aplicamos por el total de vengado, que es E6, y la multiplicamos por el 8,33%. Y las vacaciones, en las vacaciones si se vuelve a tomar el total de vengado menos el auxilio de transporte y lo multiplicamos por el 4,17%. Ahí ya tenemos los valores para la nómina. Y ya vendría la parte del asiento contable. Entonces aquí podemos ver en la parte, entonces nos preguntan gasto de personal. Entonces utilizamos la cuenta 5105, que es gasto de personal. Y en eso vamos a colocar el sueldo, el auxilio de transporte y las horas y recargo. ¿Que dónde lo tenemos? Acá en la nómina. Entonces nos están hablando, ¿cuánto es el sueldo? 4.600.000, lo que voy a pagar en total por cada uno. El auxilio de transporte, aquí, los 166 que está acá, ¿cierto? Que lo tenemos en esta forma aquí, que es lo que estamos pagando, ¿cierto? Todo lo que esté en la parte de la nómina antes del total de vengado, lo sumamos. Ahí lo tenemos. Luego nos pregunta por las retenciones y aportes a nómina. ¿Cierto? En este caso, ahí tenemos ya la parte de la salud, que son los 185, y la pensión, que son los otros 185. Y el fondo de solidaridad
lo estamos llevando a esta parte de acá de acreedores varios, aportes a fondo de pensión, que son los 30.000. Fíjense que los gastos, como están aumentando y son de naturaleza débito, en el débito. El pasivo me está aumentando, son de naturaleza crédito, al crédito. Y este pasivo también al crédito. Y luego vendría la parte donde estamos pagando, que esto debe ser igual al neto a pagar que tenemos acá. Neto a pagar, que son los 4.402.80. Entonces acá tenemos los 4.402.2980, que son los del banco. ¿Cierto? Ya tenemos la primera. Y luego hacemos el registro de la parte de las apropiaciones que estamos realizando nosotros en la parte de acá abajo. Aquí en la nómina, estas apropiaciones. Entonces les decimos, estamos diciendo en nómina, que tomamos los gastos de personal, aportes a EPS, que aquí los tenemos, los aportes a EPS, que realiza la empresa, acá los tenemos, los 394.260, ¿cierto? 12.000, los aportes a pensión, las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, todos los aportes que realizamos. Y luego colocamos las retenciones y aportes de nómina. En otras palabras, cada uno de estos discriminados en las retenciones que tenemos que aplicar y las obligaciones laborales que tenemos para cada uno de estos empleados. Discriminado. Entonces, el gasto, todo el gasto, y después simplemente hablamos de retenciones, aportes y para obligaciones laborales. Eso en cuanto a la parte de la nómina. Queda este modelo de nómina para que ustedes puedan hacer. Realizado este aspecto que ya tenemos acá, ya hemos terminado todos los movimientos que se realizaron en el mes, ¿cierto? Entonces pasamos a lo que llamamos nosotros la hoja de trabajo. Entonces en esta hoja de trabajo, ¿qué nos va a aparecer a nosotros? Resulta que nosotros al realizar esta hoja de trabajo tenemos aquí todas las cuentas, tanto de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos. Entonces tenemos el saldo anterior, y con el saldo anterior me refiero, en este caso de esta empresa, al balance inicial. Entonces en el balance inicial colocamos las cuentas que teníamos. Teníamos caja, teníamos mercancía, teníamos equipo de oficina, los 2 millones y los 9 millones. Si se dan cuenta, en la parte de abajo me debe coincidir 9 en el débito, 9 en el crédito. Luego hicimos los movimientos de mes. Entonces voy a llevar los saldos que tengo en cada una de las cuentas. Los saldos que tengo en cada, tanto en débito como en crédito. Entonces en caja yo me voy pero solamente a los movimientos que realicé durante el mes. ¿Cierto? Para esto yo realicé esta hojita de acá. Esta hojita de acá aquí me indica los movimientos que yo realicé durante todo el mes. Aquí tengo cuenta por cuenta. Entonces yo quiero saber cuánto tenía solamente en caja. Le voy a aceptar. Solamente me muestra lo que tenía en caja. ¿Qué me dice en caja? Yo tenía 500.000 pesos en el débito y 250.000 en el crédito. Entonces acá en la hoja de trabajo yo estoy llevando 500.000 pesos en el débito y 2.500.000 en el crédito. Igualazo con cada una de las cuentas. Entonces después vendría que caja. Entonces ya no selecciono solamente caja. Y me diría que es la suma de las cuentas. ¿Cuánto me quedó en caja? Me dice en caja que tenía en débito 25.943.000. Entonces la hoja de trabajo en banco 25.943.000. Y me dice que en el crédito tenía 11.159.000. Entonces acá me debe aparecer 11.159.000. Esto lo hago para cada una de las cuentas
que estoy manejando. Este sería el balance, este sería la hoja de trabajo. ¿Qué lo hace? Eso para ustedes, a manera manual, lo podrían hacer con una cuenta T. Tomo todos los débitos y todos los créditos que tengo por cada una de las cuentas. Por ejemplo, caja. En caja, todos los movimientos que hice en el mes, los sumaría y me daría esos valores. Lo mismo haría con mercancía no fabricada por la empresa, equipo de oficina, y iría pasando los valores, lo que me dio en el débito y lo que me dio en el crédito. En este caso, lo que lo estén haciendo a computador, simplemente lo que pueden hacer es pasar todos los documentos, todos los movimientos que hicieron, que tienen acá en la hoja, los seleccionan, seleccionémoslo, voy a hacer una hoja acá aparte, para que ustedes vean más o menos cómo se hace el proceso en computador, que es mucho más sencillo. Entonces yo seleccionaría todos los movimientos en esto que me interesa, que todas estas cuentas me aparezcan. Entonces yo seleccionaría todas estas cuentas que tenemos por acá, todas las cuentas, ¿cierto? Entonces lo copiaría y me iría a una nueva hoja. En este caso voy a colocarlo en una nueva hoja, que ya yo lo tengo hecho acá, simplemente para muestra, para que ustedes vean cómo se haría, ¿cierto? La pego, la pego aquí de esta manera, ya la tenemos pegada, ¿cierto? ¿Qué me interesa a mí? Que me aparezca solo las cuentas, que es lo que estoy manejando. Entonces tendría que dejarle el nombre, eliminaría las subcuentas, elimino todas las subcuentas, elimino todo lo que no tenga que ver con cuentas, ¿cierto? Ya no me interesa el código porque ya me quedaría para que me queden unidas. Elimino toda la parte de las cuentas, todo lo que no me va a servir, digámoslo así, solamente dejo las cuentas. Las subcuentas no me interesan. Empezamos a hacer todo el proceso, fijándose bien que no vayan a eliminar una cuenta, porque si no, el asunto no nos daría, ¿cierto? Eliminamos todas estas subcuentas, todas las cuentas, que solamente nos queden las cuentas. Subcuentas. Seguimos eliminando aquí, esto no nos interesa que nos quede. Lo mismo hacemos acá. Eliminamos aquí todas estas subcuentas y los ejercicios que habíamos dejado. Para hacerlos de manera rápida. Seguimos colocando. Simplemente les estoy mostrando una forma en que lo pueden hacer para no tener lo que hacer sumando por cuenta T, ¿cierto? Igual lo pueden realizar por cuenta T. Seguimos acá, eliminamos esto que no vamos a necesitar.
todo esto que no necesitamos. Sigo eliminando. Elimino esto acá. Recuerden eliminar todo lo que son sus cuentas o cuentas auxiliares, las vamos a eliminar, y todos los enunciados que de pronto pues, yo los coloqué acá, porque solamente me interesa que me quede el código, la cuenta, la cuenta y los valores que estamos manejando. Por acá hacemos lo mismo, eliminamos esto de acá. Entonces ya cuando eliminemos todo eso, ya a nosotros nos va a quedar a ustedes les va a quedar más o menos una hoja como esta que yo tengo aquí en balance de prueba, donde ya tienen todo, código, cuentas. Fíjense que también eliminé el parcial y solamente dejé débito y el crédito. Entonces ya con esas cuentas, ustedes lo que hacen es lo siguiente, seleccionan, voy a quitarle primero el seleccionador de acá, porque ya lo tengo hecho, para que me quede como a ustedes les quede. A ustedes les quedaría algo así, donde van a tener todas las cuentas. Miren que aquí está banco y por acá otra vez todos los asientos que realizamos. Los tengo todos aquí. Entonces ustedes lo que van a realizar es lo siguiente. Ustedes tomarían todas las fichas, seleccionarían todo el documento, ¿cierto? Seleccionan todo el documento aquí y le podemos dar en la base de datos acá, vamos a quitarle el filtro. El filtro es lo que tiene. Darle el filtro. Miren que ya no está saliendo esta partecita que ustedes veían aquí al lado, que le estaba colocando filtro para que ordenara cuenta por cuenta. Entonces, al crear el filtro, yo lo que hago es seleccionar otra vez todas las cuentas, ¿cierto? Y utilizamos la opción filtro. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta donde están las cuentas. Y le digo filtro. Y ya él empieza a filtrar. ¿Qué más le agrego yo? Aquí en esta partecita aquí abajo, yo le coloco algo que me esté sumando el total de las filas. Total de las filas que tengo de arriba a abajo. ¿Para qué? Para que me vaya dando el resultado por cada una de las cuentas. Entonces ya, aquí si se dan cuenta, acá abajo lo que yo apliqué fue sumatoria. ¿Sumatoria de qué? De las celdas de arriba. Sumatoria o subtotal de las filas de la D2 a la D91. ¿Cierto? D2 hasta la D91, que es lo que estamos aplicando. Entonces, por ejemplo, ya yo darle aquí, seleccionar solamente caja, me va a aparecer inmediatamente solamente caja, y aquí abajo me aparece total. Esta es la formulita que yo aplico para saber todas de caja. Aquí me sigue diciendo aquí me sigue diciendo el valor pero total con todas las cuentas que estamos aplicando, y aquí solamente el valor de caja. Entonces ya yo lleno cuenta por cuentecita, me voy bajando cuenta por cuenta, deselecciono la D, me paso a esta y le voy llenando todos los valores correspondientes al débito y al crédito dentro de esta hoja de trabajo, de los movimientos que realicé durante todo el mes. Lógicamente el valor del movimiento de los meses me tiene que dar de manera igual, tanto en el débito como en el crédito, si no, no estaría aplicando la partida doble. Ya terminado este proceso, viene un proceso que le llamamos el ajuste. Los ajustes de los movimientos que hemos realizado durante el mes. ¿Qué pasa? Hay ciertos ajustes que hay que realizar según el tipo de asiento. Aquí ustedes tienen una hojita que yo les dije ajuste, y le estoy diciendo qué ajustes se realizan normalmente. La depreciación del equipo de oficina y computador. Recordemos que nosotros adquirimos un equipo de oficina y un computador en unas fechas determinadas.
que lo teníamos por allá cuando, cuando nos los entregan cuando nos entregaron los socios, equipo de oficina y el computador. Entonces nos están diciendo que ese equipo de oficina ¿cuánto costó? 1.500.000 y el equipo de computador nos cuesta 10 millones de pesos. Los equipos de oficina tienen una vida útil, o sea, tienen que estar totalmente depreciados a los 10 años. Y el equipo de cómputo nos dice que a los 5 años ya pierde todo el valor. Entonces lo que aplicamos es una simple fórmula. Tomamos el 1.500.000 de equipo y lo divido entre los 10. Y esa sería la depreciación anual. O sea, 150.000 me tocaría depreciarle anualmente. Y el equipo de computador anualmente me tocaría depreciarle 400.000, que sería la división entre los 2 millones y los 5 millones de pesos. Pero a mí me interesa la depreciación mensual, porque ¿cuánto ha pasado? Un mes. Entonces yo tendría que tomar los 150 y lo divido entre los 12 meses que tiene el año. Entonces los 150 entre los 12 me da 12.500 y los 400 entre los 12 me da los 33.333 pesos, que esto sería el valor mensual que vamos a depreciar. ¿Cierto? Entonces ya vengo y hago el ajuste. Entonces yo tengo que llevar a la 51.60, que es gasto por depreciación, contra la 15.92, que se trataría de la depreciación acumulada. Si ven, aquí les coloco la subcuenta, que sería la 15.92.15, que sería depreciación acumulada por equipo de oficina, y la 15.92.20, que es depreciación acumulada en equipo de cómputo, que sería 33.000. La suma de esos dos me da 45.833. Entonces recordemos, el gasto, como el gasto me está aumentando, iría al débito. Y la depreciación, que es un activo que me está disminuyendo, iría a 45.833. Eso en cuanto a depreciación. También teníamos el ejemplo de los intereses del préstamo, ¿cierto? Entonces decíamos que nosotros en interés del préstamo fueron 20 millones de pesos, ¿cierto? Y que nos están cobrando, digámoslo así, un 15%, por lo tanto, anual. Por lo tanto, anualmente nos estarían cobrando 3 millones de pesos. De ahí, esos 3 millones de pesos los dividimos entre 12 para saberlo mensualmente, lo cual me daría los 250.000 pesos. Como no ha transcurrido el año, sino que solamente 20 días, yo la causación que voy a realizar por esos intereses van a ser solamente por los 20 días. Por lo tanto, aquí ya yo tengo el valor mensual. Divido entre 30 para saber cuánto sería diario, que sería 8.333. Y eso lo multiplico por los 20 días que han pasado. Y me daría 166.667. Ese sería el valor o el ajuste que voy a realizar por los 20 días de intereses que han pasado. Entonces yo llevo como un gasto financiero, que miren que arranca con 53, que son los gastos no operacionales, y me están aumentando, serían 166.667, contra un costo y gasto por pagar. ¿Por qué? Porque es un pasivo que va a ser por pagar, o sea, todavía no lo estoy pagando, solamente estoy diciendo que me toca pagarlo. ¿Cuándo? Cuando se cumpla seguramente el tiempo de pago, el mes. Pero mientras tanto, tengo que decirle que ya yo estoy debiendo ese dinero. Como un pasivo que me está aumentando, va al crédito. ¿Qué otro tipo de ajuste me toca hacer? La amortización de los intereses de la inversión. Resulta que nosotros teníamos los 5 millones, ¿cierto? Esos 5 millones de pesos
me habían dado, me pagaron a mí por esos 5 millones de pesos un interés anticipado, digamos así, de un 6%, que eso sería anual, ¿cierto? Me estaban pagando un 6% anual, eso me darían 300.000 pesos. Esos 300.000 pesos, para saberlo mensual, lo divido entre 12. Me estarían pagando 25.000 pesos de interés, como lo habíamos calculado cuando estábamos haciendo, serían 25.000 pesos mensuales. De esos 25.000 pesos que me están pagando a mí, que me deben pagar a mí mensualmente, resulta que no han pagado, que solamente han pasado 15 días, desde la fecha hasta ahora, solamente van 15 días. Entonces lo divido entre 30 y me daría 833 diario. Ya tengo el diario. Entonces tomaría los 833 por los 15 para ver cuánto voy a colocar como que ya sí recibí como ingresos normales, ingresos financieros normales. Entonces los 833 por los 15 me darían 12.500. Entonces pasaría a lo siguiente. Recordemos que yo había afectado la cuenta 27, que estamos hablando de pasivos diferidos, y lo había hecho un crédito. Entonces ya eso deja de ser un pasivo diferido. Para ir matando esa cuenta lo voy colocando ahora al débito, esos 12.500. Y ahora sí lo llevo como un ingreso financiero contra la 4210. Un ingreso financiero. Recordemos que los ingresos son de naturaleza crédito. Como mis ingresos están aumentando, ahora sí lo llevo a crédito. Esto en cuanto a los ajustes que tenemos que realizar al final de mes, ajustes normales. Entonces, ustedes aquí en la hoja de trabajo ven que yo llevo estos ajustes. Las cuentas, las nuevas cuentas, cada una la fui creando. Miren aquí donde está por lo menos los gastos de depreciación, que lo vamos acá, miren, por los 45.000. Y aquí creé la cuenta, la 1592, el aumento aquí, depreciación acumulada. Gastos financieros, la 5305, 166.000 contra costo y gastos por pagar. Y los ingresos recibidos por anticipado, 12.500 contra ingresos financieros, 12.000. Simplemente, al hacer esto, esto me tiene que dar nuevamente los débitos y los créditos de forma igual. Y faltan ya los ajustes de cierre, que los ajustes de cierre no es más que cerrar las cuentas 4, 5 y 6, que son las del estado de resultados, para que me queden en cero. Entonces acá podemos ver en la misma hoja de ajustes, después de que termino con estos ajustes, hablo de los ajustes de cierre. ¿Qué hago en los ajustes de cierre? Tomo todas las cuentas 4, 5 y 6 y las elimino, o digamos, las saldo para que me queden pareja, ¿cierto? Contra las cuentas 5905 de ganancia y pérdida. Entonces yo empiezo a colocar, miren acá, en la hoja de trabajo, cómo tengo yo la 4135. Entonces vamos a buscar la 4135. Ahora mismo tengo en esta 4135, 4135, tengo en el crédito 2.950.000. Para que esa cuenta me quede en cero, yo tengo que hacer un débito por 2.950.000. Miren que aquí lo estoy realizando. Tengo en el crédito 2.950.000 y ahora aquí en el ajuste de cierre llevo al débito 2.950.000 para que esa cuenta me quede en cero. Pero contablemente yo también tengo que hacer el ajuste. Entonces contablemente yo acá estoy escribiendo en el débito ese asiento por 2.950.000 pesos. Igualmente hago con cada una de las cuentas. Miren acá en la hoja de trabajo, yo también estoy haciendo lo mismo con cada una de esas cuentas. Gastos de personal. Tenía en el débito 7.194.000, ¿cierto? Entonces, si yo me voy acá a la hoja de ajuste,
ese gasto de personal, le estoy haciendo un crédito para que me quede en cero. Entonces yo empiezo a hacer el asiento en cada una de las cuentas. Miren, cada una de las cuentas. Si si en la hoja de trabajo, si la tenía con saldo débito, le hago un crédito. Y si la tengo con el crédito, le hago el débito para que me quede en cero. Y luego simplemente sumo los débitos, ¿cierto? Los créditos. Y coloco una balanza para que me quede este valor. En este caso, como yo sé que el mayor valor está en los créditos, sumaría los créditos primero y después le resto los débitos y el valor lo coloco en la 5905 en el débito. ¿Cierto? En el débito. Y luego simplemente lo que hago es llevarlo a la cuenta del patrimonio. Como le dije que todas las cuentas 4, 5 y 6 tienen que eliminarse, esta 5905 también tiene que morir. Digamos, tiene que eliminarse, tiene que quedar en cero. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago un crédito a esta cuenta. Porque miren que está en un débito y queda un crédito. Entonces, ¿qué hago yo? A la cuenta de ganancia y pérdida le hago el crédito por el mismo valor, los 406, y la llevo a la cuenta del patrimonio, 36. 10 en este caso porque se trata de una pérdida. Si fuera ganancia lo llevaría a la 3605. Recordemos que el patrimonio, ¿cierto?, es de naturaleza crédito. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un patrimonio que sería negativo. ¿Por qué? Porque está en el débito. La naturaleza normal del patrimonio es crédito. Entonces, al estar una cuenta de patrimonio en el débito, estamos hablando de un patrimonio negativo en ese mismo valor. ¿Cierto? Ya con esto, ya lo único que tenemos que hacer es hallar los saldos. Ya tenemos cerradas todas las cuentas, miren, hasta la última que es la 3110, en este caso pérdida, ya tenemos aquí los saldos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los saldos. Y para los saldos lo que hacemos es muy sencillo. Sumamos los débitos, sumamos los créditos y la diferencia la colocamos. Si son mayores los débitos que los créditos, entonces la colocamos con saldo débito. Si son mayores los créditos que los débitos, entonces lo colocamos con saldo crédito. ¿Cierto? En otras palabras, por lo menos en el primer caso, tenemos en débito 2.500.000 más 500, en caso de caja, ya tendríamos 3 millones. Y le resto 2.500.000 del crédito, me quedaría un saldo débito de 500. En el caso por lo menos de aporte social, podemos ver que tenemos un saldo crédito de 9 millones, que es lo único que tenemos, entonces el saldo me queda crédito. Así hacemos las sumas y ya me quedan los saldos de todas las cuentas, que también me deben dar el mismo valor en débito y en crédito. ¿Ok? Ya con esta información ya nosotros procedemos a elaborar el balance y el estado de resultado con estos saldos que tenemos acá. Simplemente vamos a transcribir esa información que tenemos acá. Entonces, para el balance, volvemos con lo mismo que teníamos en el balance inicial, solamente que este ya no se llamaría balance inicial, sino que podemos estar hablando del balance general. Entonces, balance general de Sarta Limitada con el número de NIP a 30 de enero de 2017 nos quedaría que en activo. Entonces empezamos a pasar normalmente lo que le había dicho, de la 11 a la 14 normalmente los colocamos como activo, ¿cierto? Acá lo podemos ver, paso todas las cuentas que tengo acá en la hoja de trabajo, todos los saldos que tengo acá en la hoja de trabajo, ¿cierto? Todos los saldos los empiezo a colocar de este lado acá. Entonces los activos corrientes, los activos no corrientes, nuevamente, y coloco la suma del total activo corriente más el activo no corriente y me da un saldo. Y luego me voy a las cuentas del pasivo. Sabemos que las cuentas del pasivo arrancan con 2, entonces sumo todos los saldos que me quedaron acá en la hoja de trabajo, todos los saldos de las cuentas que arrancan por el número 2. Todos los saldos. Eso me da 25
2.254.760. En este caso, ustedes saben, los pasivos pueden dividirlo en corto y largo plazo, ¿cierto? En este asumí que todos fueron a largo plazo, ¿cierto? Total, uno puede dividirlos. En este caso, la empresa, yo asumí que todos fueron a largo plazo. En el patrimonio, lo que hacemos es arrancar con todas las cuentas que comiencen por el 3. Entonces nosotros teníamos el aporte social de los 9 millones, que es el saldo que me queda acá. Aporte social de los 9 millones, mírenlo aquí, ¿cierto? Aporte social. Y me queda esta cuenta de la pérdida del ejercicio. Recordemos que me dio en débito. Una cuenta de patrimonio, por lo tanto pasa con negativo. Entonces me voy acá y la 3610 pérdida, miren que tengo menos 7.352.466. Podemos ver qué cuentas me quedaron en menos, por lo menos. Acá en los activos, miren que está la depreciación acumulada, que me dio que tiene un saldo, la depreciación tiene un saldo, acá lo podemos ver en la hoja de trabajo, tiene un saldo crédito. Depreciación acumulada, la podemos ver aquí, tiene un saldo crédito. Como es una cuenta del activo y los activos son de naturaleza débito, en este momento sería negativo, ¿cierto? Ingresos recibidos por anticipado, ¿cierto? Que es la 27. Me está quedando estos ingresos recibidos por anticipado, que es la 2705, me está quedando al crédito. Podemos verlo acá, 11.500. Me está quedando al débito. ¿Qué pasa? Que es una cuenta del pasivo. Si es una cuenta del pasivo y me está quedando al débito, iría con negativo. Y lo mismo pasó con la 3610, que es una cuenta del patrimonio y me está quedando al débito. Entonces me va con signo negativo. Como podemos ver, el total activo más el total pasivo más patrimonio me queda con saldos iguales, con lo cual la ecuación patrimonial se está dando. Y el estado de resultados hacemos lo mismo, solamente que ya el estado de resultados viene organizado por sus cuentas. Entonces nos decimos el estado de resultados, ahora miren la fecha que varía, nos dice que es del 1 de enero al 30 de enero de 2017, o sea, tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Entonces la estructura del estado de resultados nos dice que primero iría las ventas que hemos realizado, ¿cierto? Los ingresos que hemos recibido por ventas. Entonces tomamos la 4135. En este caso, para el caso de nosotros, o sea, todas las ventas que hemos realizado, o sea, todos los ingresos que hemos tenido por las ventas, que sería la cuenta 4, en este caso tomamos directamente la 4135, que serían 2.950.000 pesos, que lo tenemos acá en la hoja de trabajo, la 4135. La tenemos aquí, que es la de comercio por mayor a por menor, que nos quedó, ¿cuánto? Aquí, cuando estamos haciendo el ajuste de cierre, mírenlo acá, 2.950.000. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a trasladar? Estos ajustes de cierre que está aquí, lo vamos a trasladar al estado de resultado. Todos estos valores que teníamos en los ajustes de cierre, o sea, los ajustes que hicimos al final, antes de los saldos. Porque recuerden que estas cuentas van a desaparecer, pero el estado de resultados ustedes lo deben elaborar. Entonces tomamos del estado de resultados los 2.950.000 y le restamos le estamos restando el comercio por mayor por menor de la 61, o sea, los costos de esa venta. Entonces los costos de esa venta también lo encontramos aquí en la 61, en la 6135, miren que aquí lo tenemos, 2.058.333. Aquí lo estamos llevando, 2 millones. ¿Y eso que me da a mí? Este menos este me da la utilidad bruta.
que son los 891.667. Luego hacemos los gastos operacionales, que son los mismos que tenemos también acá. Todos los que arrancan con 51 gastos operacionales. Dentro de los gastos operacionales, todos esos gastos operacionales se los vamos a restar. ¿Cuánto me dieron los gastos? La suma de todos estos gastos operacionales que ustedes lo tienen aquí en la hoja de trabajo, ¿cierto? Todo lo que arranca con 51. A mí la suma de todos esos gastos me estaría dando los 8.089.906 pesos. Entonces, si yo tomo 891.667 y le estoy aplicando, digamos así, le estamos haciendo la operación de 7 millones, de 8 millones, disculpa, 8 millones 89.906. Al aplicar esa diferencia que tenemos ahí, me va a quedar una utilidad bruta de 7.176.000. Aquí tienen la fórmula. ¿Qué estoy aplicando? C9, que es la utilidad bruta, le estoy restando C10, que son los gastos operacionales. Y eso me daría una utilidad operacional de menos 7.198.239. Luego vienen los ingresos no operacionales, que eso van a sumar, porque son ingresos. Y vienen los gastos no operacionales que vendrían a restar. Entonces, ¿qué hago? A esos 7 millones, la utilidad operacional, le sumo los 12.500 de los ingresos financieros y le resto los gastos no operacionales, que son los 166.600. Eso me daría un total de pérdida de 7.352.406, que es el mismo valor que nosotros tenemos acá en la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo, 7.352.406 pesos, que fue lo que llevamos al estado, al patrimonio o pérdida. No había que aplicarle impuestos porque nosotros estamos en pérdida. Los impuestos solamente se sacan sobre las ganancias. Espero les sirva esta pequeña introducción, que es más o menos lo que ustedes deberían realizar en el trabajo final hasta llegar al balance y el estado de resultados, que lo tienen aquí. Les estoy ajustando este documento para que lo empiecen a analizar en la casa y podamos ir teniendo en cuenta las observaciones. Recuerden, las preguntas podemos desarrollarlas en clase para un mejor aprendizaje. Hasta aquí dejamos este video y gracias por la atención prestada. Hasta luego.